Esta es La Poderosa. La señal más poderosa con lo máximo en noticias. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes Jeffrey Mercado y me acompaña mi esposa Minerva Vázquez. Mis queridos hermanos, en esta mañana queremos pedirles, por favor, que tengan en oración al hermano Antonio Carrasquillo y a su familia, siendo que en el día de ayer falleció su señora madre. Así que les pido, por favor, que oren por él y por su familia. Vamos a ir ahora al trono de la gracia para entonces entrar en el tema de hoy. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, que su morada es en el lugar santísimo del santuario celestial. Alabamos y glorificamos su santo y precioso nombre, Padre Santo. Sí, Padre. Gracias, Señor, por su inmenso amor. Gracias por su cuidado y su protección. Sí, Padre. Y gracias, Señor, porque nos trajo con bien hasta este lugar. Gracias, Te Padre. pedimos una bendición muy especial por cada uno de nosotros, Señor. Sí, Únjanos con su Santo Espíritu, Señor. Amén. Que todo lo que demos aquí sea para su honra y su gloria. Sí, Padre. Y que no sean nuestras palabras, sino tus palabras, Señor. Sí, Te Padre. pedimos una bendición muy especial por el hermano Carrasquillo, Señor, quien se siente dolido, ¿verdad?, ante la muerte de su madre. Te pedimos una fortaleza muy para él, Señor, y sus familiares también. Sí, Padre. Te pedimos que tú le des el consuelo de lo alto, Señor. Amén. Te pedimos también por los radioyentes, Padre, que este mensaje pueda calar hondamente sus corazones, Padre, Amén. y que puedan aprender más de tu palabra, Padre Santo. Sí, Padre. Te pedimos también por cada uno de nosotros que nos ayude a serte fiel y a caminar contigo, Señor. Sí, Padre. Estas bendiciones te las pedimos por el dulce y precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, a quien damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, el tema de hoy es un tema muy contundente, muy bueno. Le pedimos que hagan todo lo posible por tener lápiz y papel. Le pedimos que por favor copien los versículos que se van a estar presentando en el mismo, las citas, porque verdaderamente este es un tema que contesta la pregunta cuál es el título del programa de hoy. Y el programa de hoy lleva por título ¿Qué le sucedió a Mateo 28:19? Cuando se trata, mis queridos hermanos, de Mateo 28:19, uno podría preguntarse ¿por qué la aparente desobediencia de los apóstoles, siendo que ni uno de ellos obedeció a las supuestas palabras de Jesucristo en este versículo? Aquí están los textos que hacen referencia al bautismo en el Nuevo Testamento. Los nuevos conversos fueron bautizados solamente en el nombre de Jesucristo. Esta sección la denominamos Los apóstoles desmintiendo la Trinidad. Vamos a estar comenzando primeramente con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Hechos 2:38, por favor, síganos en sus Biblias. Dice así: Entonces Pedro les dijo: arrepentíos
y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los apóstoles hablando, desmintiendo la Trinidad. En Hechos 8:12 nos dice, más cuando 8:12. 8:12, más cuando creyeron a Felipe que les predicaba el evangelio, las cosas pertenecientes al reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, así varones como mujeres. Gloria a Dios. Ahora pasamos a Hechos 8, versículo 16. Hechos 8, 16. Dice de la siguiente manera: porque aún no había caído sobre alguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Más claro, no canta el gallo. En Hechos 10, versículo 48, Hechos 10, versículo 48 dice, y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor, y les rogaron que se quedasen por algunos días. Eso es muy claro, mis queridos hermanos. Fueron bautizados en el nombre del Señor. Aparentemente o claramente podemos ver que ellos estaban siguiendo, sí, las instrucciones del Maestro, pero eran las instrucciones de él, no de los que cambiaron o alteraron la Escritura. Hechos 19, capítulo 19, versículo 5. Y habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, no en otro nombre, en el nombre del Señor Jesús. En Hechos 22, versículo 16, Hechos 22, versículo 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Más claro no canta el gallo. Pasamos ahora entonces a el libro de Romanos. En Romanos, el capítulo 6, versículo 3, y les recordamos, puede leer en su casa también el versículo 4, pero para estos fines vamos a estar leyendo Romanos 6, 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Jesucristo somos bautizados en su muerte? El apóstol Pablo desmintiendo la Trinidad. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 13, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 13 dice, ¿es dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O había sido bautizado en el nombre de Pablo? Está implícito. Eso es correcto, mis hermanos. Si ustedes se dan cuenta, en esa retórica que está utilizando el apóstol Pablo, cuando él menciona que si fueron bautizados en su nombre, es precisamente porque él se refiere a que habían sido bautizados en el nombre de Cristo. Y por eso es que le decían precisamente cristianos. Ahora vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 27. Y dice así, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gloria y honra a su santo nombre. Amén. Ahora noten, hermanos, que los otros evangelios donde se presentan lo que se conoce como la Gran Comisión, no se presenta la fórmula bautismal trina. En Marcos 16, capítulo 16, versículos del 15 al 16 dice, Marcos 16, del 15 al 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Ahora veamos lo que dice el doctor Lucas en el capítulo 24, versículos 46 y 47. Lucas 24, 46 al 47 dice de la siguiente manera, y les dijo, así está escrito, y así fue menester que
que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y remisión de pecados a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Para el buen entendedor, con pocas palabras basta. Aquí, cuando el apóstol menciona que se predicase el arrepentimiento y remisión de pecados en su nombre, eso incluye, además de la predicación, el bautismo. Entonces, ¿por qué la aparente desobediencia de los apóstoles? El siguiente diccionario lo va a explicar. Escuchen, mis queridos hermanos, esta cita viene del Diccionario Bíblico Ancla, volumen 1 del 1992, la página 585. Repito, Diccionario Bíblico Ancla, volumen 1, 1992, página 585 del libro en inglés. Y dice: el histórico enigma no se resuelve por Mateo 28:19, puesto que, según un consenso amplio de eruditos, no es un dicho auténtico de Jesús, ni aún una elaboración de un dicho de Jesús sobre el bautismo. La investigación adicional reveló que todos los comentarios bíblicos y diccionarios que citan sobre este tema afirman que fue agregado por la Iglesia romana para apoyar su fórmula trinitaria. La cita a continuación indica el origen de esta fórmula bautismal. Ahora escuchen bien, mis queridos hermanos, esta cita es de la Enciclopedia Católica, de tomo 2, página 263. La Enciclopedia Católica, tomo 2, página 263 del libro en inglés, y dice así: la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el segundo siglo. Más claro no canta el gallo. Y eso es una admisión de ellos mismos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Y qué dice el texto original si esto es cierto? Hay que recordar que no hay manuscritos conocidos, escritos en el primer, segundo o tercer siglo. Existe una brecha de más de 300 años entre cuando Mateo escribió su evangelio y nuestras primeras copias del manuscrito. También tomó más de 300 años en que la Iglesia Católica se convirtiera en lo que los primeros padres de la Iglesia querían que llegara a ser. Ahora escuchen, mis queridos hermanos, Eusebio de Cesarea, que vivió más o menos del 260 al 340 después de Cristo, pues no hay una fecha exacta, fue obispo de Cesarea y es conocido como el padre de la historia de la Iglesia. Eusebio escribió prolíficamente y su obra más célebre es su Historia Eclesiástica, una historia de la iglesia de la época apostólica hasta su tiempo. Eusebio citó muchos versículos en sus escritos, incluyendo a Mateo 28:19 varias veces, pero él nunca lo citó tal como aparece en las Biblias modernas. Siempre termina el verso con las palabras en mi nombre, y eso es cónsono con el contexto bíblico, como ustedes han escuchado en la mañana de hoy. El siguiente ejemplo proviene de un libro sin alteraciones de Mateo, que podría haber sido el original o la primera copia del original. Así Eusebio nos informa de las palabras reales que Jesús habló a sus discípulos en Mateo 28:19. Esta cita que van a escuchar ahora, mis queridos hermanos, es de Prueba del Evangelio por Eusebio. Libro 3, capítulo 6, página 152. Prueba del Evangelio por Eusebio, libro 3, capítulo 6, página 152, dice: con una palabra y una voz, él dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora es interesante notar que Eusebio estuvo presente en el Concilio de Nicea y participó de los debates sobre la divinidad.
Si los manuscritos que había delante de él leían en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, él nunca habría citado en su lugar en mi nombre. Así que parece que los manuscritos más antiguos leen en mi nombre, y la frase fue ampliada para reflejar la posición ortodoxa como extensión de influencia trinitaria. Por lo tanto, mis queridos hermanos, debe leerse, les pregunto, ¿debe leerse Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o bautizándolos en mi nombre? Y en base a su conclusión, ¿cuál de las siguientes es correcta? Escuchen bien y pongan atención, por favor. Ahora vamos a estar leyendo a Colosenses capítulo 2, versículo 12, en el contexto trinitario de Mateo 28, 19. Y luego en la manera que es presentado en las Escrituras. Analicen cuál entra realmente en el contexto bíblico según todos los versículos que hemos revisado hoy. Ok, mis queridos hermanos, vamos a empezar con Colosenses 2:12 en su sentido, o sea, lo va a escuchar en el mismo sentido de Mateo 28:19, como si fuera un versículo trinitario. Escuchen, dice, sepultados juntamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el bautismo, en el cual también resucitasteis con ellos por la fe de la operación de Dios que los resucitó de los muertos. Miren a ver si eso le hace sentido, si eso corre con el contexto bíblico. Obviamente no. Ahora escuchen y analicen Colosenses capítulo 2, versículo 12, bíblico. Sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios, que les resucitó de los muertos. Ahora hace sentido. Ahora sí que hace sentido cuando es presentado como lo dice la Biblia. Corre con todo el contexto bíblico, gloria y honra al nombre de Dios. La razón por la que somos bautizados, mis queridos hermanos, en el nombre de Cristo, es que somos bautizados en Cristo Jesús. El bautismo es un símbolo de su muerte, sepultura y resurrección. Así es que hace sentido. Así es que hace todo el sentido. Incluso si la doctrina de la Trinidad fuera verdad, solo Jesucristo murió y fue sepultado y fue levantado otra vez. Cuando somos bautizados en el nombre de Cristo, es ahí que nos convertimos en cristianos. Gloria a su nombre. Pablo discutió este punto en 1 Corintios 1:13 cuando dijo, ¿está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fueron vosotros bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta obvia a esta pregunta retórica es no. Fueron bautizados en el nombre de Cristo porque Él, Cristo Jesús, fue el que fue crucificado por ti y también por mí. Gloria a Dios. Considere también lo que dice Marcos 16:16. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, mis queridos hermanos, les hago esta pregunta. ¿Y cuál nombre es invocado para salvarse cuando somos bautizados? Según el contexto bíblico, vamos a permitirle a los apóstoles que nos contesten esa pregunta. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. Eso lo encontramos en Hechos, capítulo 22, versículo 16. Le tenemos que dar las gracias al apóstol Pedro y al apóstol Pablo y a todos los que hablaron en el contexto bíblico, mostrando que ellos conocían esta hermosa verdad.
No dice invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad que no? ¿Y cuál es el único nombre debajo del cielo por el que podemos ser salvos? No pedimos en el nombre del Padre o del Espíritu en el bautismo. Estos versículos revelan también que Mateo 28:19 parece estar incorrecto y que debería decir en el nombre del Señor solamente. En Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿En cuál nombre dijo Pedro que debíamos ser bautizados? Ahí está hablando en el nombre de nuestro amante Salvador. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Así que es verdad, no podemos demostrar que este versículo, Mateo 28:19, haya sido manipulado por la Iglesia Católica con evidencia concreta. Pero lo que sí sabemos es... Pongan atención, mis queridos hermanos, pero les dejo saber, mis queridos hermanos, antes de mencionarles esto, que lo que se hace tras bastidores, nosotros no podemos poner el dedo y decir, mira, aquí fue cuando se cambió. Por ende, eso sucede con Mateo 28:19. No es lo mismo como con Primera de Juan 5, 7 y 8. Esa es la única diferencia que hay en estos dos versículos adulterados. Pero escuche estas 5 evidencias que sí podemos saber. Número 1, la Iglesia Católica confiesa haberlo cambiado. Y mis queridos hermanos, le tengo que decir, si nosotros aceptamos el testimonio de ellos cuando ellos admiten que cambiaron el sábado para el domingo, ¿por qué no podemos aceptar el testimonio cuando ellos dicen que cambiaron Mateo 28:19? Número 2, la mayoría de los eruditos también admiten este hecho. Número 3, ninguno de los discípulos siguieron estas supuestas instrucciones y todos fueron bautizados en el nombre de Jesús solamente. Gloria y honra a su nombre. Amén. Número 4, otros textos bíblicos dicen que fueron bautizados y salvos solo invocando el nombre del Señor. Y número 5, Eusebio, quien vio los manuscritos más antiguos, cuando citó este versículo, escribió lo que decían en su nombre. Gloria y honra al nombre de nuestro Señor. Creo que la mayoría estará de acuerdo que el peso de la evidencia es abrumadora, de que Mateo 28:19 debía haber leído en mi nombre. Amén. En mi nombre. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, finalizando ya el programa, entrando ya a la recta final del programa, vamos a ponerle el cherry al pastel. ¿Saben lo que eso quiere decir? We're going to put the cherry on the cake. Porque ante tanta evidencia, todavía algunos tercos que no quieren aceptar las evidencias, todavía dicen, no, es que la hermana White usó Mateo 28:19. Pues entonces, para esos tercos que no quieren aceptar estas evidencias, le vamos a presentar 2 citas de la hermana White que explican esta situación y muestran que realmente Mateo 28:19 estaba incluido en lo que ella está hablando en estas 2 citas. Pongan muchísima atención. En Primeros Escritos, página 220, párrafo 2, Primeros Escritos, página 220, párrafo 2, dice: vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos. Pongan atención, mis queridos hermanos, cuando los ejemplares de la Biblia eran pocos. Hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. Más claro no canta el gallo. Pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas.
que eran gobernadas por la tradición. Eso dice mucho. Estos cambios que a los que ella se está refiriendo se hicieron de acuerdo a la tradición que los gobernaba. Pues entonces ya eso te está hablando acerca de estos pocos cambios que hay en la Escritura y tienen que ver con estos versículos de los cuales estamos hablando. Continúa la cita. Pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Amén. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar, porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado. Alabado sea el nombre del Gloria a Señor. Dios. Sé que al final de esa cita, como menciona el Espíritu Santo y los tercos inmediatamente que ven Espíritu Santo piensan tercera persona. Vamos a ver si es a esa tercera persona a la que ella se estaba refiriendo o qué era a lo que ella se refería cuando ella decía Espíritu Santo. Esta cita que van a escuchar, con la cual vamos a cerrar en esta mañana, la pueden encontrar en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 315, párrafo 2, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 315, párrafo 2, y dice la cita así: si tenemos el Espíritu de Cristo, ¿de quién? De Cristo. El Espíritu de Cristo, mis hermanos, ya ustedes saben a qué ella se está refiriendo. Y trabajamos con Él. Nos incumbe llevar a cabo la obra que Él vino a hacer. Las verdades de la Biblia han vuelto a ser oscurecidas por la costumbre, la tradición y las falsas doctrinas. Más claro, no canta el gallo. Y no es más claro, no canta un gallo indefinido. No, más claro, no canta el gallo. El gallo que está hablando bajo la inspiración del Espíritu de Cristo, mostrándote la verdad en esta mañana. Las enseñanzas erróneas, continúa la cita, de la teología popular han hecho miles y miles de escépticos e incrédulos. Hay errores e inconsecuencias que muchos denuncian, como la enseñanza de la Biblia, que son realmente interpretaciones falsas de la Escritura, adoptadas durante los tiempos de las tinieblas papales, mis queridos hermanos. Más claro, no cante el gallo. Multitudes han sido inducidas a aceptar un concepto erróneo de Dios. Ahí está, mi querido hermano, más claro no canta el gallo. Así como los judíos, extraviados por los errores y las tradiciones en su tiempo, tenían un falso concepto de Cristo. Si le hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. 1 Corintios 2:8. Nos incumbe revelar al mundo el verdadero carácter de Dios en vez de criticar la Biblia. Por esa razón, como en Mateo 28:19, no se le podía poner el dedo y decir aquí fue que lo cambiaron. Pues en ese sentido usaron los pioneros adventistas y Elena White a Mateo 28:19, pero en el contexto no trinitario. Y continúa la cita diciendo: tratemos por nuestros preceptos y ejemplos de presentar al mundo sus verdades sagradas y vivificadoras, a fin de que podamos anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 2:9. Les repito, la cita era de Joya de los Testimonios, tomo 2, página 315, párrafo 2. Mis queridos hermanos, despierta, cristiano, despierta, adventista, no hay tiempo para más. Le habló para ustedes Jeffrey Mercado y Minerva Vázquez. Que el Señor les bendiga. Que Dios les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden 1 de Corintios 8:6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre,
del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.